Euroconexión. Desde Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura, para el proyecto de Euroconexión de la Asociación de Radios Universitarias de España, tenemos el placer de contar con Juan Antonio Doncel Luengo, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Extremadura y al que entrevista nuestra compañera Leonor Real. Doncel nos habla sobre la importancia del programa Erasmus y nos plantea la posibilidad de que el programa se traslade a estudiantes inferiores o trabajadores. Además, anima a los jóvenes a votar en las próximas elecciones europeas, meditando el voto razonablemente y dándole la importancia que este tiene. Una entrevista realizada por Leonor Real. Bienvenido, Juan Antonio Doncel, y muchísimas gracias por atendernos. Usted es profesor de la Universidad de Extremadura. ¿Qué significa Europa para usted? Lo han dicho en la inauguración ahora mismo, Europa es la paz. Básicamente para mí Europa es la paz, la no guerra. Y a partir de ahí se construyen muchas cosas, ¿no? Y por eso yo creo que Europa ha sido un éxito, porque hace muchos años que no hay guerra en Europa. Habíamos tenido solo las 2 guerras mundiales. Y antes veníamos de la franco-prusiana y antes de la guerra de sucesión a la corona de España. Quiero decir, para mí Europa sobre todo es la paz. Juan Antonio, además, está inmerso en un ambiente estudiantil, un ambiente universitario. Tiene mucho contacto con la sociedad joven de Extremadura, sociedad apta ya para el voto a nivel local, nacional, regional y europeo, obviamente. ¿Cómo ve a esa sociedad joven a la que usted imparte clases frente a Europa? Yo soy optimista, yo los veo bastante dispuestos a los europeos en el sentido que se quiere y tal vez le faltaría un poquito más de concienciación política, pero eso es general, es decir, no es de la juventud extremeña, ¿no? Es un poco general, ¿no? Habría que preguntarse por qué y habría que fabricar opinión política mediante distintas medidas que se pueden hacer y que no se hacen. Iniciativas como esta, las recetas para una Europa del futuro. ¿Cuál sería su receta para la nueva Europa del futuro? Para mí la medida ideal es el programa Erasmus, pero más. Es decir, mejor dotado, con más plazas y un poquito más variado, es decir, no solo de estudiantes universitarios, ¿no? También podría hacerse un Erasmus de estudiantes de niveles inferiores y también podría hacerse un Erasmus de trabajadores, ¿no? Esa para mí es la medida idónea, porque el gran problema que tiene Europa es que no hay pueblo europeo. Entonces eso se fabrica así. Es decir, las personas, vamos a llamarlo así, que componen las élites sociales, pueden hacer más que las demás, y entonces a esas personas es las que le tienes que dedicar la inversión porque es la que te va a dar fruto. ¿Qué cree que significa Europa para Extremadura? Extremadura era las Urdes y ahora es la autovía entre Badajoz y Mérida, entre Mérida y Cáceres, las hospederías con el estilo que tienen, es la modernidad, y además es con pleno respeto y desarrollo del mundo rural que nos es característico. O sea que Europa para Extremadura es la caña, esa es la expresión que quiero decir. En el referéndum europeo, en el referéndum del Tratado Constitucional, Extremadura fue la comunidad autónoma donde más personas votaron sí. Luego yo creo que la identificación de los extremeños con el beneficio que supone para ellos la pertenencia a la Unión es clarísima. Ese sentimiento que se cree que tienen los jóvenes y la sociedad, tanto extremeña como española, que no está tan inmersa, no se sienten tan europeos, se sienten españoles, pero no europeos. ¿Usted cree que eso no es tanto? No, es que eso es inconcreto, el no sentirse o sentirse. Es una expresión demasiado inconcreta. Es verdad que los españoles sienten poca comunidad con los daneses y con los eslovenos. Hombre, con los portugueses y con los franceses sentimos un poco más, ¿eh? Es decir, que si se precisara un poco la expresión, creo que la construcción de la identidad europea está en marcha, pero no está en nivel cero, ¿eh? Es decir, a nosotros nos es mucho más indiferente Canadá, por ejemplo, o Sudáfrica, que Francia, que Portugal, ¿no? De forma que no creo yo que... Ahora, que se podría hacer mucho más para generar un ambiente europeo más positivo. Sí, yo también creo que España no es de los países donde el ambiente antieuropeo es mayor, ¿eh? Yo creo que hay países donde es peor. 26 de mayo, cita para las elecciones de la Unión Europea. ¿Cómo animaría a la sociedad extremeña, sobre todo a la sociedad joven, para que acuda a las urnas? Sí, en esta ocasión no hay que animar a votar.
Hay que animar a pensar el voto. No hay que animar a votar porque como tienen al lado 5 urnas, ¿no?, que tienen que votar a las elecciones municipales, tienen que votar a las elecciones autonómicas, van a tener que votar un mes antes al Congreso y al Senado. Entonces, en esta ocasión me parece que no va a hacer falta animar a votar. Pero sí que habría que animar a votar razonablemente. Es decir, a meditar el voto, a analizar bien las opciones que se plantean y sobre todo a dotar a la decisión de la importancia que tiene. Es decir, que cuando tú estás votando en las elecciones europeas, estás tomando decisiones que directamente van a afectar a tu empleo, a tu protección social, a la protección de tu salud, a tu movilidad, y por lo tanto no deberíamos considerar que son unas elecciones, por así decirlo, lujosas, en las que podemos votar o no votar. Euroconexión. Leonor Real para Euroconexión, un proyecto de ARU con el Parlamento Europeo desde Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura.